Anaya y Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, ya estamos al aire. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar. Aquí, Ricardo, y gracias por por acompañarnos. En un momento donde hay elecciones del lado de Durango y seguramente ustedes vinieron también a apoyar a los candidatos que están abanderando al Partido Revolucionario Institucional junto con el PAN, al PAN y al Partido Revolucionario Institucional. Pero bueno, Ricardo, aprovechar tu presencia, agradecerla y que podamos platicar contigo directamente sobre temas coyunturales y temas muy importantes para nuestra nación, ¿no? Creo que hace rato hablábamos de la reconformación de los cárteles en México y hablábamos de la inseguridad que existe. Y entonces no podemos dejar de citar la situación que se está viviendo en la Ciudad de México a partir de este cruel asesinato a dos jóvenes participativos y políticos desde hace tiempo atrás y muy cercanos a quien es la jefa de la Ciudad de México. ¿Cuál es la situación que tú ves en materia de seguridad para luego meternos de lleno a algo que también está muy próximo, que es la elección judicial y la elección de Durango, por supuesto? Con muchísimo gusto, me da mucho gusto saludarte, Marcela. Igualmente. Gracias Ricardo, por la oportunidad de saludarte también, Manuel. Es un tema muy preocupante, el de la seguridad en México, porque está francamente ya fuera de control. Es un tema que además creo es importante no politizar, describir con claridad qué está sucediendo y debatir cómo resolver el problema. Porque hoy en cualquier encuesta que tú revises, el principal problema que le duele hoy a la gente es el tema de la inseguridad. Creo que durante los 6 años anteriores se hizo mucho daño. Esta estrategia de abrazos no balazos lastimó muchísimo al país, porque lo que provocó fue pues que se le permitiera al crimen organizado expandirse en el territorio nacional. Y hoy tenemos porciones enormes en donde ya no es el gobierno quien manda, sino el crimen organizado. Ya no es el gobierno solo el que cobra impuestos, sino es el crimen organizado cobrando derecho de piso cada vez en más lugares. Mucha gente que ahorita nos está escuchando padece este problema de tener gente que viene mensualmente, semanalmente, a cobrar una cuota como si ellos fueran el gobierno. Creo que hay dos extremos que ya quedó claro que no funcionan. No funciona andar abrazando a los delincuentes y dejarlos hacer lo que se les pegue la gana, porque lo que hacen es ocupar cada vez más territorio, cometer más delitos, pero sobre todo se dispara la extorsión. Cuando el gobierno los deja a sus anchas, ellos van a empezarle a cobrar a los negocios. Pero el otro lado, el descabezar a los grupos criminales, tampoco funciona. Porque cuando solamente se aprende, cuando solamente se arresta a la cabeza, lo único que sucede es que se fractura la organización criminal, empieza una guerra al interior, se disparan los homicidios y al final la organización ahí sigue. Lo que México tiene que hacer es lo que ha funcionado en otras partes del mundo. Pongo un ejemplo, la operación Trojan Shield fue una operación conjunta contra el crimen organizado entre el FBI y la policía de Australia. La clave se llama investigación. Durante 3 años se dedicaron a mapear a la organización criminal, entender quiénes son, cómo están organizados, cómo operan, cómo mueven los recursos, es decir, dónde está la lana y cómo funciona su operación. Y después de 3 años de investigación, no arrestaron a uno. Si hubieran arrestado a la cabeza no pasa nada. Arrestaron a 800 personas y les incautaron el equivalente a más de 1,000 millones de pesos. Eso se llama desmantelar a una organización criminal y es lo que no hemos hecho en México, porque damos bandazos. Pasamos del abrazos no balazos, es decir, dejar a los criminales hacer lo que se les pegue la gana, no, pues necesitamos que los ciudadanos vean que estamos trabajando. Entonces, pues busquen a la cabeza y arréstenlo. Y cuando el gobierno hace eso a lo loco, no se pacifica, no se resuelve el problema. De hecho, el problema se agrava, porque muchas veces la organización criminal vecina ve debilidad y entonces le trata de quitar el territorio y se te van a disparar los homicidios. Claro, si tú te vas al lado de los abrazos no balazos, lo que se te dispara son las desapariciones
y la extorsión. Porque si el gobierno no los confronta, los deja trabajar a sus anchas, cuando una organización se vuelve ya muy monopólica, muy dominante en un lugar, pues se te va a disparar la extorsión que conocemos como derecho de piso. Entonces, sin duda es el principal problema que tenemos en el país. Hay que agarrar el toro por los cuernos, hay que enfrentar a estas organizaciones con fuerza, pero sobre todo hay que hacerlo con inteligencia, con estrategia, si de veras a lo que aspiramos es a pacificar al país. Justo lo que quería preguntar, Ricardo, si falta inteligencia, operatividad, presupuesto y o voluntad política. Falta un poco de todo, porque además ahorita hemos hablado de crimen organizado, que es, digamos, la mitad del problema. Pero hay otra mitad del problema que tiene que ver con el crimen del fuero común, no de estas organizaciones criminales. Y ahí la palabra clave es prevención. Así como contra el crimen organizado la palabra clave es inteligencia, necesitas hacer la tarea. La tarea es investigarlos de pe a pa, entender quiénes son, cómo operan, cuál es la jerarquía, cómo mueven el dinero. Cuando eso lo tienes perfectamente claro, y por supuesto no puede haber corrupción, ¿verdad? Porque si tienes corrupción en la policía, pues lo que pasa es que les están pasando constantemente la información. Pero del otro lado tienes el tema de la prevención para el crimen común. Y ahí es donde cámaras de videovigilancia, digo, ahora mismo lo que están proponiendo candidatos de la coalición, que todos los policías traigan cámaras para que haya una supervisión de lo que hace el policía, no solo en su patrulla, sino también en su chaleco. Ese es, digamos, algo en lo que han insistido muchísimo tanto Raúl como Marina, la famosa body cam, que haya, perdón, Susi. Y hablando de Marina, déjame ahí hacer un paréntesis rapidísimo. Yo sí creo que es importante porque me lo dice la gente en la calle. Ya tuvo Morena oportunidad de gobernar aquí en lo local y de veras que lo hicieron muy mal. Digo, me lo dice la gente. Me dicen, el gobierno de Marina, más allá de partidos, fue un absoluto desastre. Y por eso creo que es tan importante que Raúl sea quien gane esta elección, y en el caso de Lerdo estoy convencido, digo, a Susi la conoce la gente en las calles, en las colonias, en las comunidades, una gente de lucha que ha estado cerca de la gente. Perdón, regresando entonces al tema. En el tema de prevención, parques, cámaras de seguridad, programas para los jóvenes, si tú combinas por un lado una política social de prevención y por el otro lado una estrategia inteligente para desmantelar y no solo descabezar a las organizaciones criminales, claro que es posible recuperar la paz y la tranquilidad. Nada más que esto requiere profesionalismo, requiere tiempo, requiere constancia, y me parece que eso es lo que hace falta, no solamente en la región de La Laguna, sino en todo el país. Sabemos que trae la agenda bien apretada y no queremos abusar, pero también para aprovechar más estos minutos que tenemos contigo. Hace un momento tú decías, no politizar el tema de seguridad. ¿Realmente se puede no politizar el tema de seguridad, Ricardo? Yo a lo que me refiero cuando digo no politizar es no usarlo con fines políticos. Creo que es un tema tan delicado. Recibimos el otro día a un grupo de madres buscadoras, mamás que tienen a su hija, a su hijo desaparecido. Cuando tú platicas con una mamá que lleva meses, en algunos casos años, buscando a su hija o a su hijo, entiendes que no existe un dolor humano peor. O sea, no hay otra cosa peor que le pueda pasar a un ser humano que no encontrar a su hija o a su hijo. Y lo que la gente que está viviendo esa circunstancia espera son soluciones, no pleitos entre políticos. Entonces, eso es a lo que me refiero, Marcela, a no convertir el tema de la seguridad y la tragedia humana en una herramienta para estarnos peleando los políticos. Creo que es un tema tan delicado que lo que obliga es a encontrar soluciones reales para resolver el problema. Cuando te referiste a crimen de Estado en relación a la muerte de Jimena y de José, cercanos a Clara Brugada, ¿a qué te referías? Sí, ayer tuve oportunidad de dar una entrevista larga y dejarlo muy claro. A lo que yo me refería es a que es indispensable que se abra una línea de investigación para identificar si este fue un mensaje de la delincuencia organizada, del crimen, en contra del Estado mexicano.
y concretamente en contra del gobierno de la Ciudad de México. Digamos, recordar el contexto. Estamos hablando de las dos personas más cercanas a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, su secretaria particular y un asesor que llevaba décadas trabajando con ella, una gente de toda su confianza. El sicario los estuvo esperando, ahí están los videos, más de 20 minutos con toda paciencia. Ahora se ha conocido que inclusive durante días estuvo vigilando la zona, entendiendo la rutina, y una vez que los tuvo enfrente, soltó con enorme pericia. Es un tipo muy hábil para el manejo del arma. Más de 13 tiros, los mató a los dos. Traía puesto un casco de moto para no ser reconocido, supo perfectamente cómo irse, y es hora que las autoridades no saben dónde están. Entonces yo lo que decía es que no nos vengan con el cuento de que esto fue un asunto entre particulares. Hay una alta probabilidad de que esto haya sido un mensaje al Estado mexicano, concretamente al gobierno de la Ciudad de México. Allá, ustedes lo saben, Morena se ha dedicado a decir que no hay crimen organizado en la Ciudad de México, que no hay organizaciones criminales. Bueno, me parece que cada vez está más claro que sí lo hay. Y otra vez, regresando al tema de no politizar, Marcela, tampoco querer tapar el sol con un dedo. Si tú niegas un problema, jamás lo vas a resolver. El primer paso para arreglar cualquier problema es reconocer que el problema existe, y a eso es a lo que yo me refería. Ricardo, la elección judicial. Mira, es un fraude la elección judicial. Primero decimos que no hay texto sin contexto. Hay que entender qué quiere Morena. Morena lo que quiere es regresar a las épocas en donde un solo partido, un solo movimiento lo controla absolutamente todo. Entonces, sacaron el 54% de los votos a nivel federal para el Congreso, para diputados y senadores, pero con una serie de trampas que además están documentadas, no porque lo diga yo, tanto la sobrerepresentación como una serie de amenazas con denuncias penales, lograron construir una mayoría artificial de 75%. Con esa mayoría, reformaron la Constitución para tomar el control del Poder Judicial, es decir, para que ahora les respondan a ellos todos los jueces, todos los magistrados y todos los ministros. ¿En qué consistió la trampa? Pues es muy sencillo. Por un lado, engañan a la gente diciéndoles va a haber una elección, el que quiera participe, pero por el otro lado crean un comité, es decir, 5 personas que seleccionan quién va a estar en la boleta. Entonces, esas 5 personas en realidad ya votaron por quienes pretendan votar en los próximos días, porque ya escogieron a aquellos que consideran que son suyos. Esos son los que van a aparecer en la boleta. Entonces, ir a votar en esta elección, pues la verdad es que es perder el tiempo. La realidad es que Morena ya tomó el control. Déjame ponerle punto suspensivo. Regresamos para completar la idea en relación a la elección judicial. Escuchas Contextos. Regresamos con más.
elección judicial y le damos paso a los comentarios. Ujú. Seguimos contigo, Ricardo Anaya. Gracias, senador del Partido Acción Nacional, en el estudio. Gracias, Marcela. Manuel. En resumen, lo que hay que entender es que esto es parte de un diseño, de un régimen que quiere tener el control político de todo. Entonces, así como la elección judicial pues es un fraude, porque ya de antemano este comité de 5 personas ya rasuró las listas, ya definió quién aparece en la boleta, yo me atrevo a apostar lo siguiente. Si alguien decide ir a votar el 1 de junio, le van a entregar una lista y no va a conocer prácticamente a nadie de los que aparecen ahí, porque literalmente va a ser una hoja con más de 100 nombres. Entonces, ¿quién va a saber quiénes son esas personas? Bueno, pues es que eso ya el régimen de antemano lo eligió y por lo tanto lo que va a pasar ese 1 domingo de junio es simplemente hacer como que la gente elige a quienes en realidad ellos ya escogieron. Y cuando digo que no hay texto sin contexto, me refiero a que no solo fueron por el Poder Judicial, ya también desaparecieron los organismos autónomos, es decir, todo lo que no controlaba el gobierno. Existía el INAI. Si tú querías saber en qué se estaban gastando el presupuesto de tus impuestos, podías pedir información. Desaparecieron el IFT, que a mucha gente le suena muy lejano, pero ahora están creando un nuevo órgano que se llama Agencia de Transformación Digital. Fíjense nada más lo que dice hoy el dictamen. Ese órgano, que es una sola persona que le reporta directo a la presidenta, primero puede bloquear cualquier plataforma digital. O sea, tú eres un joven crítico del gobierno y al gobierno no le gusta, te pueden bloquear tu cuenta de X, te pueden bloquear tu cuenta de Facebook, te pueden bloquear tu cuenta de Instagram, eres un blogger, tienes un canal de YouTube. Segundo, pueden interrumpir, suspender cualquier transmisión de radio y televisión. O sea, el día de mañana no les gusta que ustedes, así como seguramente vienen a este estudio, pues gente de Morena, venimos gente de otros partidos, no le gusta al gobierno, te pueden suspender la transmisión, lo dice el artículo 8. Es decir, imagínense un órgano que puede dar las concesiones, quitar las concesiones, bloquear plataformas digitales, suspender cualquier transmisión. Y ahí está el dictamen, cualquiera lo puede leer. Son 283 artículos. Es en ese contexto que se da la reforma judicial. Es un contexto en el que tenemos un gobierno que lo quiere controlar todo. Y por eso yo creo que es tan importante que haya equilibrios. Yo no estoy diciendo que no haya cosas buenas del gobierno. Si me dicen, dime una cosa buena del gobierno federal, te diría, sin duda, los programas sociales. Por eso nosotros votamos porque los programas ya estén en la Constitución. Yo lo voté a favor. Gina Campuzano lo votó a favor. Para que estén en la Constitución, es decir, ya no te pueden quitar ni la pensión como adulto mayor, ni la beca Benito Juárez. Eso ya es un derecho que está en la Constitución. Esa fue una buena idea. Eso lo apoyamos. Pero darles todo el poder va a acabar mal. Por eso yo creo de veras que un voto inteligente, un voto responsable, hoy en estas circunstancias aquí en Durango, y particularmente en Gómez Palacio, en Lerdo, es votar por Raúl, por Susi, para que haya equilibrio. Porque más, miren, como me decía una persona el otro día en la calle, es esa sabiduría popular. A ver, por un lado ya tengo los programas que me da Morena del gobierno federal y esos los voy a seguir teniendo y ya están en la Constitución. Pero la verdad es que estos partidos en lo local sí gobiernan mejor, porque ya probamos gobiernos locales de Morena y fueron un desastre. Si en seguridad, si en temas de salud, si en temas de parques y jardines, de infraestructura, de calles, lo hacen mejor, me conviene que haya equilibrios. Y aquí en lo local, me lo decía esta persona, en este caso era de Gómez Palacio, yo voy a votar por Raúl. Me parece una decisión inteligente. Yo por eso estoy aquí, porque vengo a apoyar estas dos campañas. De aquí nos vamos a ir a la capital a apoyar la campaña de Toño. Espero que haya buenos resultados y creo que es un buen equilibrio que es saludable para el país.
Muy bien. Rápidamente algunos de los comentarios. Venía manejando y ya me estacioné para escuchar la entrevista con el señor Anaya. Caray, otra historia estuviéramos viviendo si este señor hubiera llegado a la presidencia, nos dicen. Bueno, te No, dicen, te Ricardo. agradezco mucho. Admiro la inteligencia del senador del PAN. ¿Nos podrían decir qué estudios tiene el invitado en comparación con el expresidente López Obrador, por favor? Esto para que los AMLovers sepan el error que muchos cometieron al votar por la 4T, nos dicen. Bueno, tu trayectoria ya la repasamos un poco. Me emociona saber que Ricardo Anaya está en estas tierras. No quiero dejar pasar la oportunidad de expresar mi reconocimiento, admiración y esperanza en que se nos podrá conducir hacia una mejor situación en aras de conformar ante todos un país de oportunidades para todos, donde exista respeto, justicia y prosperidad. Me queda claro que haber votado por Andrés Manuel fue el error más grande que se cometió, pero el invitado de haber llegado a la presidencia, ¿qué hubiera hecho diferente? Bueno, aquí nos podemos llevar horas. Quiero felicitar al experto que están entrevistando. Qué bárbaro, sabe mucho, nos dicen. Bueno, y son los mensajes. Agradecerles mucho. Sí, y mensajes de gente que ha trabajado contigo, como por ejemplo Gerardo Puentes, que está escuchando la conversación y te manda a saludar. Muchos Ricardo, saludos. aquí podríamos quedarnos contigo y sabemos que traes tu agenda apretada y vamos a continuar. Entonces, ojalá y que, aunque sea vía telefónica, luego tengamos oportunidad de un nuevo encuentro. Claro que sí, les agradezco muchísimo. Gracias, Marcela, gracias, Manuel, y un saludo a toda la gente. Gracias, Ricardo. Ricardo Anaya estuvo con nosotros. Son las 8:58 y vamos